Hermanos y hermanas, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Eh, vamos a, vamos a comenzar esta, esta clase continuando, ¿verdad? Nuestro recorrido por el Antiguo Testamento. Hoy vamos a dar una clase que yo sé que les va a gustar mucho. A mí también me apasiona bastante, sobre todo cuando nos toca reforzar nuestra fe como católicos que somos en base a lo que la Biblia nos comenta sobre las imágenes. Y vamos a ver, vamos a ver lo que sobre el hecho de las imágenes, de tener las imágenes y todo, todo lo que hay consigo en ese tema tan importante de las imágenes, que muchas veces encontramos iglesias protestantes que, que nos hablan, ¿verdad? De como si nosotros los católicos adoráramos imágenes. Entonces vamos a profundizar sobre este tema para ver bien exacto eh, lo que hay con el tema de las imágenes y cuál es el pensamiento de la Iglesia Católica sobre eso. Vamos a buscar Éxodo, el capítulo 20, que es el Decálogo. Es por primera vez que Dios habla sobre las imágenes. Y vamos a reflexionar sobre eso. Me gustaría hoy también que algunos de ustedes pudieran intervenir, ¿verdad? Escuchar también sus ideas, sus pensamientos, para, para que juntos podamos construir una, un pensamiento y una idea que sea adecuada y que este pensamiento, esta idea o este sistema de doctrinas, ¿verdad? Que aprendemos, puedan también nosotros expresarlo y ayudar a las personas que a veces están confundidas con este tema. Vamos a buscar, como les decía, el capítulo 20 del libro del Éxodo, donde nos dice: entonces Dios dijo todas estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a mis hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres, que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. No tomarás el nombre, en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que tome su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es el día del descanso consagrado a Yahvé tu Dios, que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás en falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer, ni su servidumbre, su buey o su burro, no codiciarás nada de lo que le pertenece. Entonces dijeron a Yahvé: habla tú como nosotros, que te escucharemos, pero que no hable Dios, no sea que muramos. Ustedes vieron cómo Dios
se revela a través de Moisés con los 10 mandamientos que nosotros conocemos muy bien y, en los cuales se nos hablan aspectos que, que pueden ser muchas veces contrastantes a la hora de leerlo. Cuando leemos el versículo 3, donde dice, no tendrás otros dioses fuera de mí, tiene una relación sumamente importante con el versículo 4, que es el versículo de la supuesta prohibición de imágenes que según algunos evangélicos, ¿verdad?, nos dicen, donde dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Si nosotros dejamos ese versículo así solo, podemos pensar que Dios no quiere que nosotros hagamos estatua ni que hagamos ninguna imagen de lo que hay en el cielo, quiere decir, o sea, de nada celestial, de Dios ni nada. Abajo en la tierra quiere decir tampoco de los hombres, ni los objetos que hay en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra, o sea, en los océanos. Visto así a simple vista parecería como un poco extremista, ¿verdad? Si nosotros lo sacamos del contexto, parecería como extremista, porque podemos decir, bueno, pero tampoco podemos tener una imagen de un familiar, por ejemplo, como algunas personas tienen la imagen o la foto de un familiar difunto. No podríamos tenerla porque, porque nos está diciendo que nada de lo que esté en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas de debajo de la tierra. Entonces, parecería que no podemos tener tampoco foto ni siquiera de un pez, ni siquiera una foto o una imagen de, de una casa o de un árbol, porque todo eso está en la tierra. Y Dios nos está diciendo, según algunos que toman este versículo fuera de contexto, parecería como que Dios no quiere que nos hagamos imagen de nada, ni del cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, que ni siquiera una simple foto o un simple cuadro ya podría estar en contra del mandamiento si lo tomamos, ¿verdad?, de un modo que es equivocado, porque vamos a verlo ahora, porque este modo de interpretar el versículo es equivocado, porque si nosotros vamos al versículo 5, nos está diciendo, no te postres ante esos dioses. O sea, que prácticamente aquí en el versículo 5 nos está explicando por qué Dios está hablando de imágenes de arriba del cielo, de abajo en la tierra y de debajo de la tierra. Él está diciendo, no te prostres ante esos dioses. ¿Cuáles dioses? Y ahí es donde viene entonces la interpretación correcta del versículo. ¿Cuáles dioses? Porque nos podríamos decir, bueno, pero en el versículo 5 nos está hablando de dioses. Nos está diciendo que los que hacen imágenes muchas veces están haciendo imágenes de aspectos o de figuras o de cosas, etcétera, que las están convirtiendo en dioses. Y ahí es donde viene entonces la explicación de este versículo de que esas cosas de las cuales el ser humano convierte en dioses, como puede ser, recuérdense en el tiempo en el cual se escribió este versículo, pues existían dioses extranjeros como Balaam o como el dios del fuego, etcétera. Entonces, aquí nos queda claro que Dios no está en desacuerdo con las imágenes. Dios está en desacuerdo con las imágenes o las estatuas de esos dioses. ¿Ok? Vean cómo es importante hacer una exégesis bíblica basada no en un
texto o en un versículo, como a veces los protestantes se aprenden los versículos de memoria, tras, y si lo sacas de ahí ya se quedan completamente vacíos, porque se aprenden de memoria el versículo. No te harás estatua, una imagen de lo que hay arriba, de lo que hay abajo y de lo que hay ahí. Punto. De esa manera no vamos a poder entender el sentido profundo de lo que Dios nos está diciendo. Porque Dios es muy claro. Dios está diciendo, no te hagas estatua, imagen de lo que hay arriba, de lo que hay en la tierra o debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses. No le sirvas porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Y aquí en la palabra celoso es donde está el sentido de la imagen. Si un creyente se hace una imagen, una estatua, de algo que va a colocar en el lugar de Dios, entonces Dios se va a poner celoso. La palabra celoso del versículo 5 nos da el sentido completo de lo que nosotros estábamos escuchando anteriormente. Lo que no podemos es aprendernos un versículo de memoria y recitarlo como si fuera una matraca, una poesía, y dejar afuera el por qué o cuál es el sentido profundo de lo que Dios está diciendo. Es muy claro Dios, es súper claro, dice, no te prostes ante esos dioses. Dios está siendo muy claro, Dios está diciendo, no estoy en contra de las imágenes, sino de las imágenes de esos dioses. Y más que nada, Dios está en contra de quien coloca a otra cosa en el lugar de Dios. Por eso es que Él dice, yo soy un Dios celoso. ¿Ven? ¿Ven por qué el sentido de las imágenes? Porque Dios es celoso. Porque si te haces una imagen de un Balaán o te haces la imagen de un Dios extranjero, estás colocando en el lugar de Dios a un ídolo. Y ahí es donde vienen los ídolos. Los ídolos no son las imágenes. Los ídolos son las imágenes que se convierten en Dios. Los ídolos son aquellas imágenes o estatuas que nosotros colocamos en el lugar de Dios. Y por eso es que Dios dice, yo soy celoso. No coloques a nada en mi lugar, porque mi lugar es especial, está diciendo Dios. O sea, Dios es muy claro. Dios no está prohibiendo imágenes como a veces nos hablan los protestantes. Dios está simplemente diciéndonos que no coloquemos a nada en el lugar de Dios. Y aquí es donde viene entonces la bala que sé que de quien la tira, ¿verdad? Sobre todo contra la Iglesia Católica, que le viene en contra. Cuando precisamente nosotros vemos que en muchos lugares, incluso en muchas iglesias protestantes, se hace culto al dinero. Además hay que verlas en muchos lugares, y no en una ni dos. Y eso simplemente busquemos hasta incluso en las noticias y busquemos y nos damos cuenta que hay muchas iglesias que adoran al Dios dinero. Ese es el verdadero ídolo. Ese es el Dios, con minúscula obviamente, que no es el Dios verdadero con mayúscula. El Dios dinero es el Dios con minúscula, del cual el Dios verdadero con mayúscula está celoso. O sea, Dios es un Dios celoso, nos está diciendo, porque de alguna manera se colocan esos ídolos o esos dioses en lugares que le pertenecen a él. Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos que entender en profundidad el verdadero sentido de ese versículo para que nosotros no nos dejemos engañar. Porque es muy fácil engañar a un católico que no tiene una formación y se va a una iglesia
protestante que le está diciendo, mira, Dios dijo que no te hagas imágenes, y ahí en la iglesia católica hay imágenes. Y cuando van a iglesias protestantes le están pidiendo el diezmo descaradamente, haciendo culto del Dios dinero. Entonces, hermanos, aquí es donde el católico debe ser muy, muy, muy sabio para entender que el Dios dinero, el Dios vicio, el Dios poder, el Dios, etcétera, etcétera, sexo y muchas cosas más que podemos ponerle allí. Esos que se dan culto muchas veces en lugares, incluso en iglesias protestantes o en sectas. No me gusta llamarles iglesias porque hay algunas que no son iglesias, son sectas. Las iglesias son fundadas por Jesucristo, la iglesia es fundada por Jesucristo, las sectas son las fundadas por los hombres. Y buscan allí esos dioses a los cuales se les adora, que son los dioses del cual Dios nos está diciendo que Él es celoso y que nosotros no debemos tener. Vamos a profundizar más porque este tema de las imágenes es un tema muy importante. Vamos a profundizar un poco más y vamos a buscar en la Biblia los textos que nos ayudan a entender más sobre esto. Vamos a buscar Éxodo 25:18. Fíjense, estamos hablando de Éxodo 20. Cinco capítulos más adelante, en Éxodo 25, vamos a ver qué es lo que nos dice Dios. Vamos a ver qué nos dice Dios. Fíjense que estamos en el mismo libro del Éxodo. ¿Ok? Dice, vamos a comenzar porque está hablando del arca de la alianza, ¿verdad? Dios. Y vamos a comenzar desde el versículo 17. Dios mismo dice, le harás una cubierta, o sea, el arca de la alianza, donde van a ir colocados los 10 mandamientos. O sea, van a ir colocados los 10 mandamientos dentro de un arca, donde Dios le dice, le harás una cubierta, que es el lugar del perdón, de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Asimismo harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Ahora bien, yo le pregunto a nuestros hermanos protestantes, ven acá, ¿y que Dios cambió ahora de idea entonces? Porque supuestamente, si ustedes están diciendo que Dios no quiere que se hagan imágenes del cielo, ni de la tierra, ni de lo que hay debajo de la tierra, ¿por qué Dios dice ahora que hagan 2 querubines de oro macizo? Está mandando a hacer querubines, son criaturas aladas, son ángeles, son criaturas aladas, son criaturas con alas, son criaturas celestiales. Entonces, ¿Dios se contradice? ¿Dios cambió de idea entonces? Después de 5 capítulos más adelante, en el mismo libro del Éxodo nos está diciendo que hagamos 2 querubines de oro macizo. Se estaba hablando de estatuas. ¿Ven por qué es importante entender en profundidad el sentido del texto y no simplemente el texto frío, aprendido de memoria, sino el sentido verdadero del texto, lo que se llama la exégesis bíblica? Porque si Dios realmente no quiere que hagamos estatuas, no puede mandarnos ahora a hacer estatuas porque sería contradictorio. Dios no se contradice, porque Dios es perfecto. Dios nos está diciendo de colocar 2 querubines de oro macizo. Fíjense, está hablando de estatuas. Está hablando de imágenes, o sea, de imágenes en forma de estatuas. Y que coloquen esos querubines de oro macizo en las extremidades de la cubierta. Versículo 19, pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus 2 lados. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón.
estarán de frente uno al otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Los pondrás sobre el arca y pondrás dentro de ella el testimonio que yo te daré. Entonces, allí me encontraré contigo para darte mis órdenes referentes a los hijos de Israel. Te hablaré de encima del lugar del perdón, de en medio de los dos querubines puestos sobre el arca del testimonio. Entonces, hermano, nosotros estamos ante la presencia de un Dios que es muy claro desde el principio. Solo que los protestantes no lo han entendido, que eso es otra cosa. Pero Dios ha sido muy claro. Dios no está absolutamente prohibiendo las imágenes ni las estatuas, porque si no, él mismo no daría órdenes de crearla. Dios no está absolutamente mandándonos a nosotros a que no las hagamos. Dios lo que nos está diciendo es que no te hagas dioses que estén en lugar de él, que no hagas imágenes que coloques en el lugar de Dios, que no hagas estatuas que se coloquen en el lugar de Dios como si fueran dioses. Eso es la idolatría. La verdadera idolatría es el ídolo, que es el Dios colocado, o sea, el Dios con minúscula, obviamente, colocado en el lugar del Dios verdadero, que es el Dios con mayúscula. Y de esos ídolos hay muchos. Ya les hablé de algunos. Les hablé del dinero, les hablé del poder. Esos son los dioses que corrompen y que se colocan en el lugar del Dios verdadero. Y a veces católicos sin buena formación se dejan engañar. Se dejan engañar y van a adorar al Dios dinero, al Dios poder, al Dios riqueza, al Dios que no es el verdadero Dios, a la iglesia que fundó un hombre. Porque tenemos los nombres de los que han fundado las iglesias protestantes. Tenemos sus nombres. Y en ninguna de ellas aparece Jesucristo. En todas aparece un nombre de una persona. Y eso es idolatría. Vamos a buscar segunda de Samuel 6:5. Vamos a seguir buscando. No solamente en el Éxodo, vamos a buscar segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo 2. Perdón, segunda de Samuel, capítulo 6. Entonces, segunda de Samuel, para los que están apuntando, coloquen porque es muy importante, estos versículos para cuando nos vienen a atacar, nosotros presentárselos para que lo estudien en profundidad. Entonces, Éxodo 25:18, el primero que dije. Ahora estoy hablando de segunda de Samuel 6, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 5. David y todos los israelitas bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantaban al son de guitarras, arpas, tamboriles, tímpanos y toda clase de instrumentos. Cuando se acercaban a la era de Nacón, los bueyes dieron un paso en falso. Usa quiso sujetar el arca de Dios y le puso la mano. Entonces Yahvé se irritó contra Usa y lo hirió allí mismo. Fíjense cómo nos está hablando de que David danzaba delante del arca que Dios mismo había creado, o sea, que había mandado hacer con los querubines. O sea, que de alguna manera, incluso después de la creación del arca, ¿verdad? Dios había hablado y había enviado a sus reyes, ¿verdad? Como el santo rey David, regocijando, salmodiando delante del arca que tenía los querubines. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a seguir en el libro del Éxodo, en el mismo capítulo 25 del cual hablábamos, y vamos a buscar 25, el versículo 22.
Allí me encontraré contigo para darte órdenes referente a los hijos de Israel. O sea que el encuentro de Dios con el hombre está en el arca de la alianza. Arca de la alianza que tiene dos querubines. O sea, no nos pueden decir a nosotros los católicos por qué colocan ángeles, porque Dios mismo lo ha hecho. Y son estatuas de oro macizo. Fíjense que en el libro de los números, ¿verdad? El libro de los números incluso, podemos buscar números 21, otro de los versículos importantes que nosotros tenemos que leer a la hora de entender esta, esta idea de las imágenes, porque a veces nos equivocamos y no encontramos los versículos adecuados para responder esto. Números 21, el versículo 8. Miren lo que dice Yahvé. ¿Ok? Números, si alguno está copiando, números 21, o sea, capítulo 21, versículo 8. Números 21, 8 dice, y Yahvé le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. Tú dices, ¿cómo es que Dios está mandando a Moisés a hacer una serpiente? Recuerden la serpiente de bronce. Colócala en un poste, o sea, la van a colocar encima de un poste, o sea, de una columna. El que haya sido mordido por la serpiente al verla sanará. Ok, vamos a quedarnos aquí porque esto es muy importante. Dios nos está diciendo, según los protestantes, de que no nos hagamos estatuas, pero ya nos ha mandado a hacer dos querubines y ahora nos está mandando a hacer una serpiente. Le dice a Moisés, haz una serpiente, colócala encima de un poste. Ojo, porque lo que viene ahora es más importante. Pienso cuando números 21, 21, 8, números 21, 8, que me gusta siempre decírsela a los protestantes, lo primero que pienso es cómo una serpiente de bronce colocada encima de una columna puede sanar a una persona. Dios lo está diciendo. Esta es la Biblia. Esto es palabra de Dios. Ahora, si nosotros vamos a entender el sentido profundo de este versículo, hermanos, es que Dios se vale de las imágenes. Dios se auxilia de las imágenes. Si tenemos alguna imagen en la Iglesia Católica y hay alguna persona que de alguna manera se inspira en la imagen porque le recuerda a Jesús, por ejemplo, en la cruz, o recuerda a un Jesús resucitado, o un niño Jesús, o algún santo o la Virgen. La imagen de la serpiente dice que va a curar a la persona. Entonces, ¿cómo va a ser que si Dios nos está diciendo que una imagen de una serpiente puede curar una mordida? Es porque no es la imagen la que va a sanar. El único que sana es Dios. Dios se auxilia de la imagen. Y aquí es donde viene el sentido profundo de la imagen. O sea, una imagen de una serpiente colocada encima de una columna, como dirían los protestantes, es una imagen. Es un bronce, un pedazo de bronce, un pedazo de columna, es una cosa material. Pero Dios está diciendo que quien la mire se va a salvar, se va a sanar. Ahí lo dice. Muy claro el versículo 8. El que haya sido mordido al verla
o sea, al ver la imagen, se sanará. ¿Por qué? Porque la imagen sana, no, no. Dios es el que sana. Dios está diciendo, mira la imagen, porque mirando la imagen estás obedeciendo a lo que Dios ha dicho y Dios va a sanarte. Pero Dios se habla de la imagen, porque acuérdense que Dios es invisible. Y por eso es que Dios se auxilia de la imagen y le dice a Moisés, mira, a los que están mordidos por serpiente, hazle una serpiente de bronce. Porque mirando la serpiente de bronce se van a sanar de la mordida de la serpiente. Porque Dios va a intervenir. Porque Dios es el que sana, no es la imagen, no es la estatua. La estatua, como dicen los protestantes, es un pedazo de madera, es un pedazo de bronce. Sí, es un pedazo, pero para Dios es mucho más que eso. Porque para Dios es el cumplimiento de un mandato que él mismo ha dicho. Él dijo, hagan una serpiente y el que la mire se va a salvar. Esa es palabra de Dios. Él lo dijo. Y él lo va a cumplir. Y realmente los que miraban se sanaban. Miren, vayan al versículo 9. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. O sea, Moisés cumplió lo que dijo Dios. Moisés está haciendo exactamente lo que Dios le había indicado. Dios me dijo, colocan una serpiente de bronce, hagamos una serpiente de bronce. Y la colocamos encima del poste, tal como Dios dijo. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. ¿Quién estaba sanando? ¿La imagen o Dios? Dios es el que estaba sanando. Pero ¿por qué estaba sanando? A través de la imagen. Ojo, porque los que no miraban la imagen no se sanaban. Porque si no, Dios hubiese dicho, no se preocupen que ahora todos los que estarán picados o mordidos por serpientes se van a sanar. Dios no dijo eso. Dios dijo, los que miren a la serpiente se van a sanar. Y Moisés nos cuenta que todos los que miraban a la serpiente se sanaban. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una imagen de un animal, o sea, que es algo de la tierra, que Dios, fíjense que ya Dios había mandado a hacer unos querubines, que son imágenes celestiales del cielo, y ahora nos está mandando a hacer algo de la tierra, que es una serpiente, una estatua. Y a través de la imagen de la serpiente, Dios está sanando. Porque hay muchos protestantes que dicen, ¿cómo te va a sanar una imagen o mirar una imagen? ¿Por qué las procesiones las hacen los católicos? Están haciendo idolatría, bla, 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 bla. No, el católico está haciendo lo mismo que dice la Biblia. Lo mismo que dice la Biblia, Dios mismo lo está diciendo. Dios no se puede contradecir. Dios está siendo muy claro con lo que Él dijo. Ahora, eso sí, si nosotros colocamos una imagen para convertirla como si fuera un Dios, algo que nosotros nos inventamos, un ídolo, ahí sí estamos en contra de lo que Dios nos está diciendo. Pero ninguna de las imágenes de la Iglesia Católica son ídolos, ni mucho menos dioses extraños. Todo lo que hacemos son imágenes que no se recuerdan al Dios verdadero. Y cuando hacemos imágenes de la Virgen es porque es la Madre de Dios. Y cuando hacemos de algún santo es porque es alguien que nos inspira a seguir a Dios como ese santo lo siguió. Entonces recuerden que nosotros como Iglesia Católica podemos muy bien ser claros a la hora de responder. No tenemos por qué tener algún miedo de que, como si los evangélicos supieran más que nosotros de Biblia. No, no saben nada de Biblia. Se aprenden 2 o 3 versículos de memoria y lo dicen repetitivamente como papagayo, bla, 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 bla. Yo les enseño estos versículos a ver si los quieren repetir. Yo se los digo. ¿Por qué no se aprenden estos también? Les digo, venga, yo te lo enseño en la Biblia, en tu Biblia, en la misma tuya, les digo, porque está también en la Biblia de ellos. Le digo, le busco en la Biblia tuya. Vamos a buscar Números 21,
versículo 8 y 9. Léelo, aprende todo de memoria. Cuando lo aprendas de memoria, vamos entonces a discutir sobre las imágenes. Porque la Biblia no se puede tomar simplemente un pedazo de ella, sino que hay que interpretar la imagen de Dios, ¿verdad? De lo que Dios nos está diciendo. La Biblia misma manda a hacer imágenes. O sea, Dios nos manda a hacer imágenes. La imagen de los querubines, la imagen de Moisés, ¿verdad? De la serpiente. Las imágenes que son sagradas, son representaciones de ángeles, de Jesús, de la Virgen María, de aquellos que han seguido el camino de Dios. No estamos haciendo la imagen a un dólar o qué sé yo, a cualquier otro tipo de ídolo. Nosotros estamos haciendo imágenes religiosas. Y ojo con esto, hermanos, porque a veces me da coraje ver algún católico, como yo les decía anteriormente, que dice, me fui de la iglesia católica porque hacen imágenes y no se pueden hacer imágenes. Y luego están adorando al Dios dinero, dándole el 10%, el diezmo al pastor, adorando el Dios dinero. Entonces, pasaste de una situación, de una iglesia fundada por Dios, fundada por Jesús, para irte a una iglesia donde vas a adorar a un hombre, una iglesia fundada por un hombre, y adorar al Dios dinero y dar el diezmo a una persona que adora el Dios dinero. ¿Quién mandó a hacer las imágenes? Fue Dios mismo. La Biblia misma lo enseña. Dios mandó a hacer los querubines, Éxodo 25:18, apréndanselo de memoria para que si los protestantes les gusta aprenderse de memoria los versículos de la Biblia, vamos también nosotros a aprendernos los que son adecuados para que nosotros respondamos. Éxodo 25:18, es Dios el que habla. Dios está mandando a hacer querubines. El arca de la alianza, que es el lugar más sagrado, que es como le llama en el Antiguo Testamento, el santo de los santos, que una vez al año el sacerdote, ¿qué hacía? Bueno, él hacía la aspersión con la sangre de las víctimas inmoladas a Dios en ese altar. También Salomón llenó de imágenes el templo. Vamos a buscar Primera de Reyes 6. Vamos a que si nosotros, si nos hablan de imagen, pues vamos a buscar las imágenes, ¿no? Primera de Reyes, el capítulo 6. Vamos a buscar Primera de Reyes 6, del 23 al 29. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 23. En el Santo de los Santos, si estamos hablando del Arca de la Alianza, ¿verdad? Puso 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Estamos hablando de Salomón, ¿verdad? Es el constructor del templo de Dios. Cada una de las alas del querubín tenía 2,5 metros de largo, de manera que había 5 metros de una punta a la otra de las alas. El segundo querubín medía también 5 metros. Ambos querubines tenían el mismo porte y la misma forma. La altura del primero y del segundo era de 5 metros. Salomón puso los querubines en el centro de la casa con las alas desplegadas. El ala del primero rozaba uno de los muros y el ala del segundo tocaba el otro muro, y sus alas se tocaban una con otra en el medio de la casa. Salomón revistió de oro a los querubines, hizo esculpir en relieve en todas las paredes de la casa, por todo el derredor, tanto por fuera como por dentro, querubines, palmas y flores. Entonces, lo mismo que Dios dijo, también Salomón, a la hora de construir el templo, coloca también querubines. Y en Primera de Reyes 8, vayamos al capítulo 8, versículo del 6 al 10, nos dice: los sacerdotes trasladaron el arca de la alianza de Yahvé a su lugar,
en la pieza más santa de la casa, el Santo de los Santos, debajo de las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del sitio donde se ubicaba el arca y así cubrían el arca y sus andas. Estas barras eran tan largas que sus puntas se veían desde el lugar santo que precede al lugar santísimo, pero no se veían desde afuera. Y allí han estado hasta el día de hoy. En el arca no hay nada más que las dos tablas de piedra que Moisés colocó allí en el Horeb, cuando Yahvé pactó la alianza con los israelitas, cuando salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salían del santo, la nube ocupó la casa de Yahvé. Los sacerdotes no pudieron continuar su servicio litúrgico debido a la nube, porque la gloria de Yahvé ocupaba toda la casa de Yahvé. Entonces Salomón declaró, Yahvé dijo que habita en la nube. O sea, no solamente Yahvé, o sea, no solamente Salomón construye otros querubines para adornar el lugar del Santo Santorum, ¿verdad? Que le llamamos, que es el Santo de los Santos, sino que Yahvé en su gloria se hace presente allí. ¿Para qué sirven las imágenes, hermano? Las imágenes nos sirven para recordar. Muchos de los que atacan las imágenes tienen fotos. Incluso a mí me daba mucha gracia como algunas personas que en Facebook evangélicos empiezan a atacar a los católicos porque tenemos imágenes. Y yo les digo, ven acá y la imagen que tienes aquí en Facebook es una foto tuya. Sí, es una foto mía. Dios dijo que no se hicieran imágenes de lo que hay en la tierra. Tú estás en la tierra. ¿Por qué? Porque hay imágenes tuyas. Supuestamente Dios dijo que no se hicieran imágenes. Y tú tienes fotos de tu padre, de tu madre, en tu cartera o en las paredes de tu casa. Incluso tienes también cuadros de flores o lo que sea, que son cosas que hay en la tierra. Entonces, ¿por qué? Y ahí es donde ellos no saben qué hacer, porque obviamente están completamente equivocados. Las imágenes nos sirven para recordar. Recordamos los ángeles, recordamos a los santos, recordamos al mismísimo Dios, a la Virgen María. Y si de hecho Dios nos ha pedido hacer una serpiente para que al mirarla las personas quedarían curadas, entonces se está haciendo énfasis en que las imágenes también tienen el poder de dar una gracia de Dios, porque Dios es el que cura. Si cura a través de esta serpiente, Dios también puede curar a través de una imagen, porque es Dios el que se hace presente, aunque la imagen siga siendo un pedazo de bronce, un pedazo de yeso. Sin embargo, para Dios es importante, porque Dios dijo, háganla de bronce, colóquenla en un poste. Dios está dando el mandato para que a través de la imagen Dios nos va a otorgar la gracia. Entonces, la imagen de Cristo en la cruz nos hace pensar a nosotros en la crucifixión, nos hace pensar cómo Jesús desde la cruz nos ha otorgado la redención. Si la llevamos en el pecho, es porque tenemos el recuerdo de que esa cruz, ese crucifijo que nosotros llevamos en el pecho, es el recuerdo de que Jesús murió en la cruz por nosotros y por nuestra salvación, que cuando la miramos o la tocamos, nos recuerda que Él estuvo en la cruz para perdonar nuestros pecados, para derramar su sangre por nosotros. No estamos absolutamente adorando ningún ídolo ni ningún Dios extranjero. Estamos recordándonos de la pasión de Jesús y que por gracias a esa pasión y gracias
a que Jesús murió por nosotros, nosotros hoy podemos sentirnos redimidos. Y es la misma imagen de la serpiente, solo que acá no es lo mismo que la serpiente. Estamos hablando de la imagen de Dios mismo hecho hombre, muerto por nosotros, por nuestra salvación. Entonces, el símbolo de las imágenes de la serpiente de bronce, eh, y obviamente de lo que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, como los querubines, etcétera, nos recuerdan cómo Dios no se está contradiciendo, Dios no está prohibiendo la imagen, Dios simplemente está siendo muy claro con nosotros de que no puede haber nadie que lo sustituya a Él. Dios es Dios. Ningún ídolo puede sustituir al Dios verdadero. Y nosotros veneramos las imágenes precisamente porque en las imágenes nosotros nos recordamos el símbolo de lo que ellas representan. Acuérdense que cuando Dios coloca esa o manda a colocar esa serpiente es para que recuerden que los que son picados por la serpiente, Dios les está devolviendo la salud. Entonces, Dios lo que está prácticamente evitando o mandándonos es a que nosotros no adoremos otros tipos de dioses del cielo, como Júpiter, Venus o Balaam o lo que sea, o de la tierra, como puede ser el dios dinero, como pueden ser el dios poder. Entonces, la Santa Iglesia obviamente no adora las imágenes, y eso lo sabemos muy claro. Nos enseña a venerar las imágenes como se veneraba en el templo los querubines que nos ayudaban, ¿verdad?, a pensar en la grandeza de Dios presente en el arca de la alianza. El uso de imágenes es muy natural. Incluso si ustedes van a estudiar la historia de la iglesia, van a ver que siempre la iglesia tuvo imágenes. Siempre, siempre. Y yo los invito, sobre todo me gusta siempre decirle a los protestantes, vayan a las catacumbas en Roma, donde estuvieron los primeros cristianos, los primerísimos, que estaban escondidos debajo de las catacumbas por miedo al emperador que perseguía a los cristianos por ser cristianos, y ellos se escondían en las catacumbas. Y en las catacumbas romanas hay imágenes en las paredes. Una imagen clásica es la del buen pastor. Ellos dibujaban un pastor con una oveja en sus espaldas, recordando la imagen de Jesucristo como el buen pastor. También dibujaban el pescado, que acuérdense que hay un juego de letras en el pescado muy interesante. Pescado en griego quiere las primeras, o sea, las letras de pez en griego, que es ictus, quiere decir Jesús Christos, o sea, Jesucristo, Dios hombre salvador, ¿ok? Jesucristo, Dios hombre salvador. Y por eso es que ellos dibujaban el pescado también, dibujaban cruces y tenían también imágenes de algunos mártires muertos en la persecución, como los primeros mártires que murieron producto de la persecución del emperador. Entonces, si nosotros nos vamos a ver la Biblia nos habla de imágenes. La Biblia nos habla de que Dios sí ordenó a crear imágenes y Dios está de acuerdo con la imagen.
Y si vamos a la historia de la iglesia, los primeros cristianos también hacían imágenes. De hecho, si van a las catacumbas, ustedes se van a dar cuenta que las paredes están llenas de imágenes hermosas, que tienen más de 2000 años, conservadas en las paredes de las catacumbas y dibujadas, muchas de ellas incluso con colores, con tintas de colores que usaban los, los primeros cristianos cuando eran perseguidos, porque les ayudaba a mantener la fe, mirar esas imágenes. Y por eso tenían las catacumbas en las cuales ellos se escondían, las tenían dibujadas con esas imágenes. Entonces, la iglesia nunca estuvo en contra de las imágenes, porque la iglesia sabía que desde el principio, desde Pedro y Pablo, la iglesia tenía las imágenes como recuerdo de lo que se vivía, ¿verdad? De la fe. Entonces, si nosotros vamos a seguir el ejemplo también de los primeros cristianos, que como ustedes saben, formaban parte de la Iglesia Católica, en las catacumbas en Roma, vamos a seguir el mismo ejemplo de quienes construían imágenes para recordar todo el aspecto religioso de lo que estaban viviendo. Bueno, hermanos, yo creo que es momento para que nosotros también hagamos, bueno, algunas preguntas, eh, para que hagamos, o sea, que podamos hacer alguna intervención de parte, ¿verdad? De ustedes que están escuchando, que no sean simplemente eh, oyentes, sino también que intervengan. Me gustaría escucharles, porque yo sé que a algunos de ustedes estos temas les apasiona mucho, porque hay muchas personas que me hacen preguntas sobre esto, que constantemente estamos siendo atacados por los protestantes y tenemos que tener la fe viva, la fe viva. No podemos absolutamente dejarnos confundir por un grupo de personas que no entienden qué cosas son las imágenes, ni qué cosas representan. Eh, Hay una pregunta en el chat. Voy a empezar con las preguntas del chat y después les voy a dar oportunidad para que comenten también ustedes. Eh, Hay una pregunta muy interesante, dice, ¿se puede tener fotos de familiares difuntos o no? Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Sí se pueden tener fotos de familiares y se puede tener fotos de personas, de difuntos. De hecho, incluso los mismos protestantes que critican eso lo tienen, porque es natural en los seres humanos tener imágenes. Dios no nos ha prohibido las imágenes. Dios no ha prohibido absolutamente que tengamos imágenes de nuestros familiares ni de nuestros difuntos. Dios lo que nos está prohibiendo es la idolatría, o sea, tener imágenes de dioses falsos. Si tú si tienes una imagen de un Buda que lo consideras un dios, ahí sí estás en contra del mandamiento. Pero Dios no nos está absolutamente prohibiendo las imágenes, y al contrario, está diciendo, coloca unos querubines, coloca una serpiente. Dios mismo está, Él, dándonos a nosotros el derecho de poder tener imágenes. Dios mismo, la nube de Yahvé cubría el templo que estaba cubierto de imágenes con querubines, que le había hecho Salomón con ese mismo propósito. Entonces sí podemos tener imágenes que nos recuerden a nuestros familiares, a nuestros difuntos y que nos recuerden también la vida de Dios. Por ejemplo, desde el principio, los primeros cristianos que hacían, dibujaban algunas imágenes, por ejemplo, Jesús en la cruz, el Via Crucis. El Via Crucis es clásico desde el principio de la era cristiana, porque ellos querían recordar las imágenes de la pasión, porque acuérdense que algunos no sabían leer y podían entender mejor el catecismo, podían entender mejor a la vida de Jesús mirando las imágenes. Porque una persona que no podía leer la Biblia, pero podía ver una imagen de Jesús en la cruz, ya sabía que Dios había muerto en la cruz
para redimirlo, a pesar de que no podía leer las escrituras, pero lo podían ver. Entonces, desde el principio, había muchos cristianos que no sabían leer, ni podían tampoco tener el acceso a esos papiros que eran completamente, eh, eran pocos, eran prácticamente imposible poder alcanzarlo. Sin embargo, el que no sabía leer y el que no podía tener acceso a esos papiros y las Sagradas Escrituras, podía entender la Sagrada Escritura a través de los dibujos que se hacían. Y el Vía Crucis es un ejemplo. Cuando ves María que se encuentra con Jesús, que ves que la Verónica que enjuga el rostro de Jesús, que ves todas esas imágenes del Vía Crucis, te van recordando cuál es la historia de Jesús, sobre todo especialmente para personas que no pueden leerla. Entonces, desde el principio los cristianos entendieron que las imágenes servían para recordar la historia de Dios, y Dios no está en contra de las imágenes. Hay otro comentario en el chat donde dice, esos dioses no son reales, no son verdaderos, el único Dios es nuestro, o me estoy equivocando. Sí, precisamente, ahí es donde vamos. Esos dioses falsos, como les decía, Baal, Venus, Júpiter, algunas personas que siguen el zodiaco, algunas personas que siguen la Ouija, algunas personas que siguen otras doctrinas, otro tipo de dioses, son dioses falsos, y eso es lo que Dios no quiere, porque estamos colocando otra cosa en el lugar de Dios. Pero las imágenes están completamente aceptadas por Dios. Una pregunta, ¿es malo dar un beso a una imagen de la cruz? Muy buena la pregunta. No es absolutamente negativo dar un beso a la cruz, está muy bien hacerlo. Si hay alguien que no quiere hacerlo, porque claro, también aquí entra consigo otras situaciones higiénicas, sobre todo ustedes saben que ahora con lo del COVID y tal, pues evitamos muchas veces lo que es el contacto con la saliva de otra persona y tal, que pudiera, sobre todo, por ejemplo, besos en la cruz o beso al niño Jesús. No es absolutamente contraria a Dios, al contrario, está bien porque es una manifestación de afecto. Tú sabes que en esa imagen no está Dios, pero representa a Dios. Lo mismo que pasa con la serpiente. La serpiente no curaba a los que estaban picados por serpiente, pero los que miraban la serpiente quedaban curados, lo que tiene una relación directa entre la imagen y la curación. ¿Por qué? Porque es Dios el que cura. Entonces, si tú das un beso a una imagen porque tú tienes fe, obviamente Dios está allí. No es la imagen, o sea, entendamos que Dios no es que Dios es la imagen y Dios está en la imagen. Dios usa la imagen. O sea, Dios usa como instrumento esa imagen, instrumento de la gracia de Dios para llegar a nosotros a través de una sanación, de una curación, de una gracia, lo que Dios quiera hacer. Lo puede hacer a través de una imagen. Entonces, besar una imagen no es idolatría, esto es equivocado. Besar una imagen es la manifestación del afecto, que tú sabes que Dios no es esa imagen de yeso, pero Dios usa la imagen como instrumento. Igual la serpiente de bronce no es Dios, pero mirando la serpiente quedaban curados. ¿Por qué? Porque esa imagen Dios la había colocado allí con una intención y Dios estaba obrando a través de la imagen. Dios no es la imagen, pero la usa como instrumento. ¿Ok? Eso es importante que nosotros lo sepamos. Dios usa instrumentos de curación, instrumentos de sanación, instrumentos de su gracia. Y las imágenes son instrumentos de Dios y han sido creadas para ser instrumento de Dios. Muy buena la pregunta, muy buena la pregunta, porque sí está bien dar beso a las imágenes. Ahora, si hay alguien que no, porque por una cuestión, como les decía, de higiene, ahora después de lo del COVID, antes ya no pensábamos en eso porque obviamente no teníamos ese problema, pero ya después tal vez hay algunas personas, ¿verdad? Que sobre todo, verán, nosotros en las parroquias tratamos de limpiar las imágenes con algún paño que pueda desinfectar, porque obviamente el contacto con el beso de alguna persona
Algunos, en lugar de tocar con la boca, pues ahora por esta situación lo que hacen es que se acercan y le tiran un beso a la imagen para no tocar con sus labios la imagen. Bueno, pueden hacerlo de cualquier manera, pero no está absolutamente prohibida. Se puede hacer. Y siempre la iglesia lo ha hecho, desde el principio, porque la iglesia desde el principio ha entendido que la imagen es un instrumento de Dios para que Dios nos ofrezca su gracia. O sea, la imagen es como el puente, el vehículo entre Dios y nosotros. O sea, la imagen nos sirve, nos ayuda para comunicarnos con Dios. Como mismo pasó con la serpiente. Miren el símil de esa manera. La serpiente no es la que cura, es Dios, pero el que mira a la serpiente es curado. O sea, la serpiente es el instrumento que Dios utilizó para curar. Muy apasionante el tema y muy clara e ilustrativa su exposición. Muchas gracias. Bonita tu comentario. Hay protestantes que dicen que las imágenes como el arca y la serpiente, Dios mismo las mandó a hacer, y las imágenes que tenemos nosotros de los santos no las manda a hacer. La cosa es saber que para nosotros esas imágenes no son Dios, solo representaciones. A ver, claro, obviamente ellos se van a justificar diciendo, estas las mandó a hacer Dios, aquellas no las mandó a hacer Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros diferenciar cuál mandó a hacer Dios y cuál no mandó a hacer Dios? Dios no mandó a hacer los querubines a Salomón. Sin embargo, Salomón los hizo. Y Dios se hizo presente allí. Entonces, miren que la dinámica no es una cuestión de, porque los protestantes me parece siempre que el cerebro como que se les va resumiendo. O sea, no por ofenderles, no me gusta ofenderles tampoco, pero a veces salen con unos razonamientos que son como de cerebro reducido. Mm, Cuando tú dices, no, esta sí la mandó a hacer Dios y esta no la mandó a hacer Dios, es que los querubines que puso Salomón no los mandó a hacer Dios, se le ocurrió a Salomón. O sea, los que colocó Moisés en el arca de la alianza, que eran de oro, sí los mandó a hacer Dios. Pero cuando Salomón construyó el templo, todo lo que colocó en el templo no lo mandó a hacer Dios, él lo hizo, inspirado por Dios, pero él lo hizo. O sea, no es que Dios le dijo, mira, hazlo de esta manera con 5 metros. No. O sea, fue Salomón que describió cómo hizo y si no, búsquenlo, primera de Reyes, lo que les estaba comentando del templo, cuando el mismo Salomón está diciendo qué es lo que está haciendo, o sea, de qué manera se construyó, y Dios con su gracia estaba allí presente. O sea, Dios no estuvo en desacuerdo, Dios estuvo de acuerdo a lo que hizo Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón lo estaba haciendo completamente con la intención de agradar a Dios, lo mismo que hacemos nosotros. Cuando nosotros hacemos una imagen, cuando nosotros construimos una imagen, la estamos haciendo para agradar a Dios, y Dios se hace presente a través de esa imagen. Si no, fíjense cuántas curaciones y sanaciones se han hecho con imposición de imágenes de Dios, de la Virgen, de los santos, a través de la historia. Millones de sanaciones se han hecho. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios, porque tú no estás colocando otra cosa que no sea el recuerdo y la fe en tu Dios, que es el Dios verdadero. Entonces no pueden venirme con un razonamiento de que Dios sí hizo que la serpiente, y que ahora lo que hacemos nosotros no lo está mandando Dios. Claro, porque Dios ahora mismo no está hablando como a Moisés de modo explícito en la zarza ardiente, pero nos está Dios hablando a través de inspiración, y Dios nos inspira. Dios inspiró a Miguel Ángel a construir la Capilla Sixtina, que es hermosa. ¿Por qué? Porque Dios sigue inspirando, como inspiró a Salomón. ¿Por qué decimos que sí a Salomón y no a Miguel Ángel, por ejemplo, o a Rafael, o los dibujos y las estatuas que se hicieron en el medioevo? ¿Por qué una sí y otra no? Es absurdo. Dios sigue inspirando, Dios sigue haciendo, Dios sigue inspirando la construcción de las imágenes porque le agradan a Él, y de hecho el signo claro que le agradan a él es que a través de muchas imágenes se han dado muchas curaciones. Si no, vayan ustedes, hay un elenco en la Sagrada Congregación que se llama de los Santos,
en el Vaticano que tiene el elenco de todas las sanaciones y curaciones que ha habido. Milagrosas, no una sanación que puede ser sanada por un médico. Milagrosas, que los médicos han dicho, no sabemos cómo pasó. O sea, milagros que se han hecho a través de imágenes. Vayan a Lourdes para que les cuenten cuántas curaciones hay día por día, delante de la imagen de la Virgen de Lourdes y por el agua, obviamente, donde ella se manifestó. Recuérdense que lo importante es darnos cuenta que esa imagen es un instrumento de Dios, no es Dios, es un instrumento de Dios, como fue la serpiente, como los querubines, es un instrumento de Dios. O sea, Dios no está en desacuerdo con eso, porque Dios la usa para sanar, Dios la usa para manifestar su gloria. Padre, buenas noches. Me gustaba tener imágenes de diferentes santos o advocaciones de la Virgen visibles en diferentes partes de la casa, y cierta visita me dijo que parecía fanática y recogí la mayoría. ¿Sería mejor tenerlas en un solo lugar o mejor no tenerla? Mira, yo te diría que deja que tu corazón te indique qué es lo que debes hacer y cómo lo debes hacer. Y nadie tiene que decirte que eres fanática. Nadie absolutamente tiene que decirte que están mal colocadas. Las imágenes nosotros las colocamos porque nos recuerdan a Dios. Si tú quieres tener un altar específico, hay gente que lo tiene, un solo lugar en la casa, porque es su pequeño altar donde coloca todos sus santos. Hay gente que no, que le gusta tener en diferentes lugares porque en la medida que pasa por lugares de la casa se acuerda cuando ve una imagen de la Virgen o ve una imagen de Dios, se acuerda de Dios, se acuerda de la Virgen. Entonces le gusta tenerla en diferentes lugares. Hay gente que no le gustan mucho las imágenes, no tiene, pues no hay problema, no es que tienes que hacer como los otros te dicen. Las cosas tienes que hacerlas como tu corazón te indica. Y si tu corazón te dice, yo quiero tener un altar, igual yo quiero colocar una vela, que acuérdense que la vela es el sentido de la luz. Jesús es la luz que brilla en medio de las tinieblas, en medio del pecado. Entonces, si queremos tenerla como recuerdo de que Jesús es la luz del mundo, puedes tenerlo, puedes tenerlo. O sea, tu corazón te va a ir indicando qué es lo que tú tienes que tener y nadie tiene que decirte, pareces una fanática. Yo a esa persona le diría, el fanático eres tú, que estás preocupado por las imágenes que yo tengo. ¿Por qué? Porque eres un fanático en contra de las imágenes. ¿Ven? Porque las personas que ven un fanático en quien tiene imagen es que es un fanático en contra de las imágenes, que una vez las mira, ya les da como miedo. Ah, no pueden tener imágenes, que no tienes que ser un fanático en contra de las imágenes. Tienes que ser alguien que ama a Dios, y como amas a Dios, tu corazón te indica qué es lo que tienes que tener en tu casa. Nadie absolutamente tiene por qué decirte qué puedes tener y qué no puedes tener. Ahora bien, siempre se los recuerdo, lo más importante son instrumentos de Dios. Basta. Son instrumentos de Dios. Cada vez que lo mires, recuérdate de Dios. Si miras el cuadro de la Virgen, te recuerdas que tienes que hacer el rosario. Si miras la cruz, recuerda que Dios dio su sangre por ti en la cruz. O sea, que sean instrumentos para tu conexión con Dios. Eso es lo más importante. Nosotros en misa cada domingo decimos, creo en un solo Dios. Y la imagen de la Santa Muerte que, oh, acá ya hay otra cosa, ¿ok? Entonces, mire, hay muchas imágenes que son de religiosidad popular. Entonces, aquí sí, ojo con esto, porque lamentablemente las imágenes son buenas, pero muchas veces no se utilizan de una buena manera. Entonces, cuando hay imágenes que son utilizadas para sincretismo religioso, para brujería, nos alejamos, ¿ok? Porque las imágenes son instrumentos de Dios, pero no instrumentos para el mal, sino instrumentos para el bien. Entonces, todas esas imágenes que se han creado en torno a sincretismo religioso, nosotros debemos alejarnos de ella. Las imágenes nuestras deben ser imágenes
que obviamente están aprobadas por el Vaticano, aprobadas por la Santa Iglesia, y si ustedes tienen alguna duda sobre alguna, vayan con su párroco. Padre, ¿sabes qué? Mire, tengo esta imagen de hace muchísimo y me gustaría saber si esta imagen está aprobada por la iglesia o es una imagen sincrética. Porque, por ejemplo, nosotros en Cuba, no sé, en sus países cómo serán las cosas, pero la experiencia que yo tengo más grande de las imágenes en Cuba, donde hay muchas imágenes que son sincréticas. O sea, se hacen imágenes, por ejemplo, que pertenecen a santos africanos. Y ahí donde viene la mezcla con el sincretismo, con la brujería, etcétera. Entonces, es bueno siempre ir con el párroco, con tu sacerdote, y decir, padre, mire, ¿sabes qué? Tengo esta imagen. Esta imagen está aprobada por el Vaticano, está aprobada por la iglesia, puedo tenerla en mi casa, o es una imagen que tal vez tú compraste sin darte cuenta, o te regalaron sin darte cuenta, que pertenece a un tipo de secta, porque hay también sectas, ¿ok? De brujería o de sincretismo religioso, etcétera, que no son las imágenes aceptadas por la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, muy buena tu pregunta, hay que siempre filtrar las imágenes, ¿ok? ¿Cuáles son las imágenes realmente aceptadas? ¿Cuáles son las imágenes que no están aceptadas? Padre, ¿es bueno o malo tener un altar en casa, colocar fotos de difuntos? Porque he escuchado que eso no les permite descansar en paz. ¿Quién ha dicho eso? No, no. Si hay imágenes de difuntos y tú le pides a Dios por el descanso de su alma, claro que van a descansar en paz. Van a descansar en paz. Eso es una creencia completamente falsa de que no descansan en paz. ¿Por qué no descansan en paz? No tiene sentido. Si están en un altar colocado con algunas imágenes y tú oras a Dios por el descanso de su alma, están descansando en paz. Es más, yo siempre les digo, por los difuntos hay que orar constantemente, porque acuérdense que ellos necesitan de nosotros, como también nosotros, cuando seamos difuntos, vamos a necesitar de alguien que rece por nosotros. ¿Verdad? Porque vamos a querer también nosotros acercarnos cada vez más a Dios y para eso se necesita oración, se necesita la celebración de la Santa Misa. Eh, bueno, ya te preguntaste lo de los reyes y ya te lo colocaron, qué bueno. Agradezco mucho su respuesta, me deja muy tranquila, saludos. Muy bien, gracias. Bueno, tenemos todavía algunos minutitos, no sé si alguien quiere intervenir. Vamos a darle la posibilidad de reactivar sus micrófonos. Nos da tiempo por lo menos a 3 o 4 preguntas todavía. Hay una en el chat donde dice, a mí en lo personal no me gustan las imágenes excepto la cruz, soy católica, apostólica y romana, amo a mi Señor, mi Dios y la Madre Santísima, todos los ángeles y los santos, he recibido muchos milagros, gracias a Dios, no paso un solo día sin pensar y rezar bendiciones. Muy bien, se respeta siempre las creencias de cada quien, porque obviamente las imágenes no son obligatorias, pero tampoco podemos criticar a las personas que le gustan. Hay personas que le gusta tener imágenes, porque hay personas que son muy visuales, ¿ok? Acuérdense que hay personas que son muy, muy visuales y les gusta tener las imágenes para recordarse. Hay gente que simplemente se recuerda, no necesita tener imágenes para recordarse. Ok, perfecto, se les respeta. No es obligatorio tener imágenes, pero quien tiene imagen, obviamente se les respeta porque quiere recordarse de Dios y que sus imágenes les recuerden a Dios. Si ustedes entran en el Vaticano, hay imágenes por todas partes, en todas las paredes, en los techos, en todas partes. Y es porque precisamente lo que les decía, antiguamente no se podía, o sea, era imposible leer la Biblia porque eran manuscritos que habían hecho algunas personas que estaban en lugares determinados y por lo tanto no es como ahora, después que se creó la imprenta, que se puede tener Biblia y ahora mismo también internet, hay por todas partes. Entonces las imágenes nos recordaban los escritos de la Biblia, cada uno de los pasajes de la Biblia, y en el Vaticano están todos los pasajes de la Biblia, están dibujados en las paredes y es para eso, para que las personas al mirarlo, poderle explicar a las personas como catecismo a los niños, decirles, mira, era una vez un Jesús que hizo esto, y se les explica a través de las imágenes. ¿Ok? Muy bien, no sé si alguien más quiere... Buenas noches, padre. Sí, Yo tengo una pregunta. adelante. Tengo un familiar que cree en la Santa Muerte y Ujú. trae una imagen colgada y le danza y no sé qué tanto hace. Ujú.
Por el tiempo que yo tengo en el grupo de oración perteneciente a la Iglesia Católica, pues siempre se nos ha hecho saber que ni es santa, ni tienes por qué tenerla, mucho menos rendirle culto. Yo he Ujú. tratado de hablar con ella, pero pues ahora sí que tiene oídos sordos. Claro. Entonces, no sé cómo uno puede explicarle a una persona que está tan cerrada de Ujú. esa manera o que cree tanto en eso. Porque una vez yo estuve muy enferma, yo tengo un tumor en la cabeza y ella me dice, le voy a pedir, le dije, ¿sabes una cosa? Mira, con todo el respeto y todo el amor del mundo, Ujú. yo respeto lo que tú crees, pero a esa cosa no le andes pidiendo por mí. Ujú. O sea, Ujú. yo creo en Dios, yo tengo mi grupo de oración y siempre estoy en la misa, nos reunimos lunes y viernes, pero no le pidas a tu santa muerte por mí. Yo por eso tengo a Dios con la intercesión de nuestros santos, que para eso están, para interceder por nosotros ante nuestro Señor. Entonces, ¿cómo podría yo ser como para que ella entienda que lo que está haciendo está mal? Mira, muy buena pregunta la tuya y muy buena la reflexión. Eh, Hay que ser claro, o sea, yo creo que tú fuiste bastante clara y le dijiste, mira, por mí a esa cosa no le pidas. O sea, ya simplemente si esa persona quiere tener ese tipo de creencia, bueno, cada quien tiene su creencia. Yo conozco muchas personas que son brujeros, que son santeros, que son, o sea, que hacen brujería, que hacen esa serie de cosas. Y bueno, se las respeto porque obviamente cada quien toma y hace su fe a su manera, si quiere, de esa manera. Ahora, nosotros que somos católicos tenemos nuestra fe, y nuestra fe católica no tiene nada que ver con esa imagen de la Santa Muerte, que de hecho ni es santa, obviamente, ni tampoco tiene el poder de curar. Es obviamente, ese es un ídolo inventado, eso es un dios inventado, ¿ven? Un dios con minúscula, que se ha inventado y que hay muchas personas que le han seguido. Pero nosotros los católicos tenemos que ser muy claros. Nosotros no creemos en la Santa Muerte, pero no solamente eso, que no creemos. Nosotros no podemos absolutamente tampoco permitir que alguien, digamos de nuestra familia, de nuestra casa o algo, tenga una imagen semejante, porque fíjense, y esto sí es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. El demonio se cuela muchas veces a través de este tipo de creencias. Miren, el culto a la Santa Muerte, el culto a dioses que son africanos y que son obviamente contrarios a nuestra religión, muchos de ellos están mezclados con un culto que es al demonio. Muchas veces está relacionado con la misa negra, que no sé si ustedes habrán escuchado, que no es misa, obviamente, que le llaman la misa negra, que es brujería, obviamente, es brujería. Y no podemos nosotros absolutamente mezclarnos con eso porque el demonio aprovecha estos acontecimientos para colarse de alguna manera, ¿ok? Y el culto a la muerte, nosotros no damos culto a la muerte, damos un culto a la vida y es culto a Jesús, que es la vida. Entonces nosotros no podemos dar culto a la muerte. O sea, a través de ese culto a la muerte se cuela muchas veces eh, este tipo de culto al demonio, porque al final el demonio, como les digo, se cuela por este tipo de creencia. Eh, y detrás de todo esto, muchas veces son personas que de alguna manera están haciendo pacto o contacto con el demonio, con el maligno, que se aprovecha de esto. Entonces, eh, yo sé que es muy difícil convencer a estas personas. Yo creo que tú puedes hacer varias cosas. Bueno, lo primero ya lo hiciste. Mira, yo no creo en eso, ni pidas tampoco por mí. Si vas a pedir por mí, pide a Dios antes que nada, por intercesión de la Virgen María y los santos. Pero pide a Dios, pide a Dios. No vayas a pedir a alguien que realmente está involucrado con tipos de religiones que son satánicas, que no son la religión verdadera, la religión católica. Entonces, tratar de ayudarle por las buenas, porque tampoco le vamos a decir a la persona, te cierro la puerta en la cara
y tal, sino ayudarle también a tratar de que entienda de cuál es el verdadero, de la verdadera veneración que nosotros debemos dar a las imágenes, el verdadero sentido de las imágenes y cuáles son las imágenes realmente que nos ponen en contacto con Dios y cuáles son las imágenes que al contrario nos alejan de Dios y nos ponen entonces en contacto con religiones o movimientos satánicos. ¿Okay? Porque por ahí se cuela mucho el satanismo, porque como sabe el demonio que nosotros, ¿verdad? Tenemos imágenes, pues dice, me cuelo por algún tipo de imagen para poder entonces confundir a los creyentes. Entonces, es muy claro, las imágenes están aceptadas por Dios, las imágenes están aceptadas por la iglesia, pero son las imágenes que nos ponen en contacto con Dios, no aquellas imágenes que al contrario vienen de un movimiento satánico. Entonces, ojo con eso porque no es solamente que está en contra de Dios, sino que te trae también mal. Muchas personas que incluso he conocido que han tenido que exorcizar casas, que han tenido que exorcizar personas, es porque han jugado de alguna manera con el demonio, utilizando la Ouija, utilizando el culto a la Santa Muerte, etc. Entonces, ojo con eso porque es peligroso. Y después de una posesión demoníaca, es a veces bien difícil poder salir, sobre todo si hay personas que ya llevan tiempo en este tipo de culto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Veo que hay alguna aquí en el chat. Padrecito, buenas Sí. noches. Los saluda Hilda España desde Ecuador. Solamente quería hacer un pequeño comentario. Primero, Ujú. agradecerle por todas sus enseñanzas. La verdad son muy claras, muy concisas, nos sirve de mucho. Bueno, yo creo que también hay de nosotros como católicos tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Nosotros primeros estar claros y conscientes de que nosotros a los santitos, a Mamita Virgen, no los adoramos, porque pasa que eso también lleva a la confusión, porque si nosotros como católicos mismos nos dejamos influenciar, no estamos claros en lo que estamos haciendo, tendemos nosotros primero a llevar a la confusión a las demás personas que tal vez no están tan allegadas como nosotros, ¿no es cierto? Entonces yo Claro. creo que como católicos debemos de estar seguros, ¿no? De diferenciar, como usted nos acababa de decir, que nosotros no adoramos a los santos, a las imágenes, que Ujú. veneramos y que es venerar. Venerar es respetar, recordar, eh, ver los atributos, lo que ellos hicieron, ¿no? Que se dejaron llevar por Jesús para alcanzar justo la santidad, como usted nos decía, para que una imagen llegue a recibir el nombre de beato o santo, pasa un proceso, ¿no es cierto? No es que de noche a la mañana lo hicieron, hay que comprobar que tantas cosas que se hacen, ¿no es cierto? Ujú. Entonces yo creo que es nuestra gran responsabilidad eso, nosotros tener claro, ¿no? Que nosotros veneramos a las imágenes, las respetamos. Es igual, yo por ejemplo acá soy catequista y a mis guaguas les explico cuando me toca decir esto, la diferencia, ¿no? De venerar, no es que tú estás adorando. Por ejemplo, yo les digo a ellos, cuando tú tienes una fotito de tu mamá representa, o sea, la foto representa a tu mamá, ¿no es cierto? ¿Y a quién no nos ha pasado? De que a veces cogemos y hablamos con esa foto, ¿no es cierto? Porque nos recuerda a ese momento importante de esa persona que estuvimos. Ujú. Entonces, tener claro eso, que a Dios adoramos y adorar ya va más allá, ¿no es cierto? Ujú. Que es postrarse, darle todo, entregarle todo tu corazón. Tener nosotros presente eso, ¿no? Que amamos a los santos, que los respetamos. Yo venero mucho a San Francisco y San Antonio, son mis santos preferidos justo porque he leído su vida, ¿no? Y eso me lleva, me acerca a Jesús. Y en mi casa también sí tengo un altarcito donde tengo la Biblia, como usted mismo nos decía, la tengo casi a la entrada de la puerta. Tengo la Biblia, tengo la imagen de la Virgencita, que es la patrona de mi ciudad, y el crucifijo. ¿Por qué? Porque cuando yo entro, cuando salgo, yo, por ejemplo, me hago la señal de la cruz. En mi trabajo también
hay en un hospital que trabajo yo la imagen de Mamita Inmaculada, porque es una maternidad. Entonces, cuando llego, yo sí me persino pero yo soy consciente de que no estoy venerándole a ella o saludándole a ella como imagen, como el bulto, sino lo que me está representando, que es Mamita Virgen. Y como señal de nosotros los cristianos es justo, ¿no? El santiguarse, la señal de la cruz, es ese saludo que yo lo tengo. Pero sí hay mucho esta crítica, ¿no? De que no, nosotros estamos venerando a los santos, a las imágenes, y por eso vuelvo y repito, es muy importante nosotros mismos empezar a ser más seguros y a defender nuestra fe, sin irnos a pelear ni a crear controversia, pero esto, ¿no? Estar seguros qué es lo que estamos haciendo, que sí, el momento que estamos dirigiéndonos a Mamita Virgen, sabemos que ella intercede, es nuestra intercesora por excelencia, que lleva todas nuestras necesidades, todo lo que tenemos ante su Hijo bendito, que es Jesucito y Papito Dios, y así son nuestros santitos que han obrado, se han dejado iluminar por Papito Dios, por el Espíritu Santo, y por eso llegaron ahí. Entonces, ese es mi pequeño comentario, Padre. Claro, claro. Sí, mira, es muy interesante ahora que tú dices eso, quería hablarles precisamente de la diferencia. En la iglesia nosotros utilizamos tres palabras para identificar la diferencia de lo que nosotros, digamos como seres humanos, de alguna manera hacemos hacia Dios, hacia la Virgen y hacia los santos. Lo que nosotros hacemos hacia Dios se llama latría. Latría quiere decir es una palabra en latín que quiere decir adoración. Por eso de ahí donde viene idolatría, porque latría es adoración, ido al ídolo, idolatría es adoración a los ídolos. Pero nosotros a Dios hacemos latría, quiere decir adoración. ¿A quién? A Dios. Entonces, cuando nosotros nos referimos a Dios, lo adoramos. O sea, es al único que adoramos es a Dios. Entonces, latría es a Dios. Después hay otras dos palabras que es dulía y hiperdulía. Okay. Dulía es a los santos, ¿verdad? Que es como tú decías bien, una veneración que nosotros hacemos hacia los santos. Entonces no es latría, o sea, no es adoración, sino que es dulía, o sea, que es veneración. Y a la Virgen María lo que nosotros hacemos es una hiperdulía, que quiere decir que es una veneración, pero una veneración que está por encima de la veneración de los santos. ¿Por qué? Porque obviamente es la madre de Jesús y como siempre, a mí me gusta siempre llamarla porque mi tesis de teología era María es la hija predilecta del Padre, la madre de Dios Hijo, o sea, de Jesús, y la esposa del Espíritu Santo. Por lo tanto, María tiene un lugar muy privilegiado. No es Dios, o sea, no la adoramos, no hacemos latría, pero no hacemos tampoco como a los santos, que es una veneración, digamos, más chiquita, más pequeña, que es dulía, sino que a María le hacemos hiperdulía. Entonces son tres palabras que son importantes que ustedes las tengan en cuenta para saber cómo nos relacionamos con cada uno de ellos de un modo normal, o sea, como la iglesia quiere. La iglesia nos dice, latría a Dios, o sea, adoración solo a Dios. Hiperdulía a la Virgen María. Dulía a todos los santos. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros buscamos, ¿verdad? ¿Cuál es la correcta relación que debemos tener con cada uno? O sea, ¿de qué manera con los santos? ¿De qué manera con la Virgen María? ¿Y de qué manera solo con Dios? ¿Verdad? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Bueno, ya el tiempo se nos ha agotado. Vamos a recibir la bendición y los avisos, porque ya lo que nos quedan son 10 minutos para las 10. Bueno, solamente agradecerles de haber participado en este hermoso debate sobre las imágenes y cómo el Antiguo Testamento mismo nos ayuda a reflexionar cómo nosotros debemos relacionarnos con las imágenes, entender que las imágenes no son negativas, que las imágenes pueden ser muy bien un vehículo para acercarnos a Dios y para recordarnos constantemente de Dios. Pensemos siempre de esa manera
y sigamos escudriñando nuestra fe católica, porque es muy importante edificar nuestra fe católica en contra de los ataques de mucha gente que están en sectas no creadas por Dios, sino por los hombres y hechas precisamente para dividir a las personas. Vamos a recibir la bendición y nos vemos entonces el próximo martes para seguir profundizando de la Sagrada Escritura y de nuestra doctrina católica. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.